Esta ha sido la primera vez en mucho tiempo que algo en un viaje me sale mal. Hoy vamos a visitar uno de los destinos turísticos más populares de Turquía. Hoy, chicos, nos encontramos en Capadocia, el destino perfecto para volar en globo. Les cuento que cuando uno viene aquí a Capadocia, lo primero que se imagina es el vuelo perfecto y las fotografías hermosas con los globos al fondo, pero les cuento que esa es una realidad. En este video les voy a mostrar otra realidad que es completamente diferente, que para mala suerte de muchos puede llegar a frustrar su viaje. Les cuento que nosotros tuvimos la mala suerte de viajar hasta este lugar y no ver ni un solo globo. ¿Por qué? Pues les voy a estar comentando aquí qué fue lo que pasó. Pues bueno, chicos, miren, arrancamos la aventura épica del día de hoy con Sofita aquí. Ahorita les cuento que ya vamos rumbo hacia nuestro hospedaje, pero antes de mostrárselo les cuento. A lo largo de todo Capadocia les cuento que hay diferentes pueblitos donde uno se puede alojar, pero si hay uno que tiene la mayor demanda hotelera de restaurantes y vendría siendo el más popular, es este que están viendo en pantalla, chicos. Arrancamos la aventura aquí en Göreme, lo cual va a ser nuestro pequeño hogar por los próximos 2 días. Si hay algo que uno logra ver cuando está en Göreme los primeros minutos es su peculiar arquitectura. Göreme se encuentra dentro de un valle que también tiene el mismo nombre, es el Valle de Göreme, y es que entre la característica principal de este lugar es que se encuentran un sinfín de formaciones rocosas como esta que están viendo. Estas les cuento que no es que solamente sean rocas, anteriormente hace mucho tiempo funcionaron como refugio, funcionaron también como hogar y también tenían la función como lugares para rendir culto. Curiosamente, estas rocas han sido talladas a mano y pues a pesar de que en la actualidad ya no vive mucha gente, porque les cuento que curiosamente todavía hay gente que vive en estas peculiares formaciones rocosas, o sea, vive dentro de la roca, hoy en la actualidad se ha transformado en un punto turístico realmente popular aquí en Turquía. Es por eso que la ciudad se ha transformado completamente y muchas de estas rocas que funcionaban como hogar para las personas hoy las han transformado en hoteles, las han transformado en restaurantes, las han transformado en negocios, y es por eso que cuando uno viene aquí a Göreme, eso es lo primero que puede ver un sinfín de negocios, y es que este pueblito prácticamente vive para y por el turismo. Pueden encontrarse casi que en cada esquina algo relacionado al turismo. Puede ser una empresa turística que ofrezca tours alrededor de la ciudad, puede ser alguna empresa que te ofrezca paseos en globo, o una empresa que te rente vehículos, algún restaurante, alguna tienda. Lo que ustedes se imaginen relacionado al turismo lo van a encontrar acá. Y es que siento que la verdadera esencia, la verdadera magia de venir aquí a este pueblo es perderse entre los pasillos, entre los callejones que puedan encontrar y sorprenderse con lo que uno vaya descubriendo. Por ejemplo, se pueden venir por aquí fácilmente, se pueden ir rectos, se pueden ir aquí a la derecha. Siento que ese es el espíritu, no sé si me entienden, siento que esa es la verdadera esencia de Göreme. Realmente la arquitectura, sí, los negocios que encuentran por acá, siento que eso es lo que le da la magia a este lugar. Y por ejemplo, ahorita que casi llegamos al hospedaje, no sé si logran ver que esta roca, esta formación rocosa, no sé si logran verle allá una ventana, por aquí tiene otra y por aquí tiene otra. Y es que, como les decía anteriormente, esto solía ser el hogar de alguien, o sea, hace mucho tiempo. Y bueno, ahorita miren, caminando nos hemos encontrado con lo que fácilmente podría ser el centro de Göreme. No es muy grande, pero aquí se centran la mayoría de cafeterías, de pastelerías, de restaurantes, de comida rápida, de supermercados, y pues vemos de que a pesar de que el pueblo no es tan grande, pues tiene todo lo esencial como cualquier lugar turístico. Y pues como les comentaba, lo que llama la atención es que pues este pueblo turístico está rodeado de estas formaciones rocosas dentro de todo este valle. Así es, chicos, miren, el hospedaje que escogimos para esta aventura en Capadocia es este que se llama Mitra Cave Hotel. Y es que les cuento que aquí en esta zona de Capadocia es toda una moda, es toda una tendencia que los hoteles sean hoteles cueva. Cuando uno sale aquí a explorar el vecindario, pues es bastante común encontrarse pues hoteles que llevan la palabra cueva, que llevan la palabra cave, porque pues la temática vendría siendo prácticamente esa, para que la esencia que el lugar anteriormente solía tener de que en estas formaciones rocosas habitaran personas, hoy en la actualidad pues también sirven para habitar y para servir como hospedaje para los turistas que vienen acá. Bastante curioso y también bastante creativo. Pero miren, aquí les tengo ya el Hotel Cueva. Por aquí les va a estar saliendo en algún costado de la pantalla el nombre exacto y más o menos cuánto vale. El hotel, miren, no es que sea tan grande, pero está realmente bonito. Por aquí te dejan unas cositas, que refri, que agüita, que cafecito, por aquí una alfombra bien bonita, por aquí cositas que encuentran en todos los hoteles, por aquí una cama bien romanticona, no les miento, nos pusieron ahí un corazoncito con unos pétalos de rosa. Así que
que si vienen con su pareja, siento que es una experiencia bonita. Ya, si nos fijamos aquí en la parte de arriba o también por esta otra parte que ven por aquí, no sé si logran verlo a través de la pantalla, que parece que como que han escarbado, como que han moldeado aquí la cueva para que quede y quepa la cama por aquí. No sé si este hotel en sí está hecho dentro de una formación rocosa, pero pues el diseño, el acabado que le han puesto, pues sí parece como que uno está pues dentro de una cueva. Por aquí la calefacción. Y ya si nos venimos por acá tenemos lo que es el baño, que miren, el baño también parece una cueva. Es que esto es una experiencia inmersiva completa. El lavamanos por aquí. Aquí tenemos la ducha y bueno, por aquí el inodoro. Pero si ya de por sí este hotel cueva es bastante impresionante por el acabado, y uno realmente, no les miento, se siente como que está dentro de una cueva. Pues si ya esto les impresionó, pues ya les va a impresionar la vista. Y lo mejor de todo es que tiene un desayuno incluido. Pero tío Frank, ¿qué tiene un desayuno incluido de interesante? Pues miren, ya van a ver. Espérenme un ratito y ya van a ver de qué les hablo. Día siguiente. Buenos días, chicos, miren, nos hemos levantado realmente temprano. Aquí estamos con Sofi, que realmente nos estamos congelando del frío. Y es que bueno, miren, el hotel cueva, además de la cueva bien bonita que tiene para dormir, les cuento que tiene una terraza bien bonita en la parte de arriba que te da una vista total al pueblito de Goreme. Pero miren, el motivo principal por el cual estamos despiertos tan temprano es que desde aquí, desde esta terraza, se logran ver cuando todos los globos de aquí de Capadocia despegan y se logran ver aquí al fondo. Ahorita está bien temprano, no se ve nada, pero mientras salen los globos les comento rapidito. El hotel tiene desayuno incluido. Por ahí tiene una especie de buffet donde vos puedes agarrar lo que vos querás. No es que sea un desayuno tan vasto, pero pues tiene lo esencial. Miren, no estamos seguros si vamos a cumplir la misión. Sí, no se ve nada. No ha salido pero ni un globo. Ni un globito ha salido. Y eso que el amanecer ya se ve al horizonte, pero vamos a ver qué pasa. Estas cosas pasan, chicos, a veces, pero ni modo, hay que perder la fe. Bueno, chicos, miren, al final les cuento que no vimos nada. Estamos un poquito tristes porque no vimos el espectáculo de globos que dan aquí sobre el pueblito, porque hemos visto unas fotos en internet y se ven así bastante globos, se ve bien bonito, pero bien dice el dicho que por algo pasan las cosas, así que por aquí les voy a estar anexando una foto de cómo se ve normalmente, pero pues lamentablemente nos quedamos con las ganas. Miren, así que aquí ya agarramos el desayuno, vamos a comer y después los voy a llevar a conocer otro lugarcito, así que vamos. Bueno, chicos, oficialmente sí vamos derrotados. Se supone que aquí se tenía que ver el vuelo de los globos más famosos del mundo, creería yo, los globos de Capadocia, pero les cuento que hoy no salió ninguno. Sofita, ¿qué pasó? Salió ninguno. Supuestamente, como que por las condiciones del clima, pues no pudo ser posible que salieran los globitos. Sí, entonces recomendación, si vienen a hacer el tour, chequear el clima, ¿no? Sí, solo que a veces creo que, no sé, son unas condiciones climáticas que ve como las autoridades de aquí, que muchas veces en la madrugada es que dicen que no van a poder salir los globos. Sí. Entonces, pues ustedes vengan con más días por si les cancelan su vuelo o por si los quieren ver y resulta que ese día lo van a cancelar y no sale nada o así. Sí, entonces tomen en cuenta que así como les pueden dar luz verde para que salgan, también los pueden cancelar. Capadocia no es solamente los famosos globos que uno ve, sino que también hay muchos destinos turísticos que uno puede visitar, además de hacer el famoso paseo de los globos. Así que miren, hoy vamos a ir a conocer varios puntos de interés, pero les cuento, muchas personas cuando vienen aquí a Capadocia y a los diferentes pueblitos que hay acá, buscan alguna opción para movilizarse. Ustedes pueden utilizar fácilmente una rentadora, que por lo menos nosotros en el pueblito de Goreme en el que estamos, se logran ver varios lugares que te ofrecen renta de vehículos y pues ahí depende su habilidad de regateo. Yo por ahí le pregunté a un señor y primero me dijo 80, después le pregunté a otro y me dijo 60, le pregunté a otro y me dijo 50, entonces dependiendo su habilidad de regateo, pues ese es el precio que van a obtener, pero yo diría que la media ronda los $50 aproximadamente por día, y pues ya con el vehículo rentado, pues uno puede ir a conocer los lugares, puede ir a su ritmo sin necesidad de ir en un tour. Nosotros preferimos hacerlo así porque como andamos grabando, pues andamos mucho más lento y pues andamos atrasando más bien el grupo, así que vámonos, chicos, a conocer un poquito de lo que puede ofrecer Capadocia. Démosle.
Miren, y aprovecho a mostrarles la curiosa forma de cómo hacen que los conductores reduzcan la velocidad. En toda la ciudad han puesto estos carteles que ven aquí. Son policías falsos. Pero no les miento, desde lejos sí parecen como si fuesen reales. Entonces uno automáticamente se asusta un poco y se detiene. Pero curiosa forma de incentivar la reducción de velocidad poniendo policías falsos en las carreteras. ¿Qué creen ustedes? ¿Funciona o no funciona? Yo diría que sí. Siguiente destino, chicos. Miren, cuando uno visita una ciudad normalmente visita lugares donde comer, lugares donde hospedarse, o también visita lugares que se encuentran en puntos altos para apreciar los pueblitos o las ciudades desde la parte más alta. Y es que esto que están viendo a mis espaldas, chicos, es el castillo de Uchitzar. Espero estarlo pronunciando bien, pero si no, aquí les dejo cabal cómo se escribe. Y es que con sus casi 180 metros, este castillo vendría siendo el punto más alto de todo Capadocia. Bueno, chicos, miren, lo primero que tienen que saber del castillo es que la entrada tiene un costo de aproximadamente $8. El castillo de Uchitzar es el punto más alto de toda Capadocia y cuenta con una composición única que lo convierte en una fortaleza natural. Originalmente admirado por la curiosa forma que tiene de chimenea de hadas, el castillo más tarde fue adoptado para servir como un sistema de alerta temprana contra ataques desde zonas más altas durante los periodos romano, bizantino y otomano. Miren, chicos, aquí donde se encuentra el castillo está un pueblito con el mismo nombre. Este pueblo se ha enfocado ya 100% al turismo. Las personas que hoy aquí tienen su negocio, ya sea su cafetería, su restaurante, su agencia de turismo, muchas de estas personas o sus antepasados solían vivir aquí en el castillo, porque les cuento que no hace mucho pues habían personas que vivían dentro del castillo y pues lamentablemente tuvieron que ser desalojadas porque ya no era como muy seguro vivir adentro del castillo porque se estaba desprendiendo bastante roca. Entonces en estos negocios, en estos emprendimientos, ustedes pueden pasar comprando algo para recargar energías. ¿Y por qué les digo esto? Porque para llegar hasta la cima del castillo pues tienen que subir bastante gradas y tienen que ir con bastante power porque si no se me quedan a medio camino. Vamos, Sofita, vamos. Sí, vamos. Si nos ven bien rojos de la cara es porque el frío nos está quemando. Estamos a unos -5, pero con este ejercicio que estamos haciendo ni sentimos. Estamos a punto de llegar, estos redobles de tambores, al punto más alto de todo Capadocia, chicos. Les voy a dar aquí un vistazo para que vean, para que vean el pedazo de vista que se ve desde aquí. Olviden lo que dije, olviden todo lo que dije. El punto más alto es aquel. Ya nos falta poquito, pero qué cansado, ¿no? Y es que miren, todo esto que están viendo, todo lo del castillo, todos los compartimientos que van viendo, la mayoría han sido formados por obra de la naturaleza. Vendría siendo como un milagro de la naturaleza, pero hay otras partes que sí, vinieron, se adaptaron y el humano comenzó a utilizarlas para su diario vivir. Entonces con el tiempo, pues al final de todo lo que les he comentado, terminó siendo esto, un castillo. ¡Qué locura! Y ahora sí, chicos, finalmente nos encontramos en el punto más alto de toda Capadocia. La vista que se tiene aquí, 360 grados. Ahora entiendo por qué era un punto realmente estratégico, que aquí lo ven todo. Aquí logran ver incluso hasta desde el pueblito de Uchitzar, que lo tenemos aquí, que nombre, aquí puedo ver incluso lo que están haciendo los vecinos, el vecino, la vecina, si están haciendo cosas prohibidas o no, si están viendo tele, si están viendo la novela, se puede ver desde aquí, desde el castillo, y también todo el valle, y no solamente el pueblito, sino que, o sea, todo lo que ven acá, chicos, todo esto, e incluso todo, o sea, es que es 360 grados, qué locura. Aquí fácilmente el capitán podía venir y decir, parece que estoy viendo una tropa enemiga allá, parece que viene a 50 kilómetros. Y mandaba ya a la gente a combatirlos, o si no también se ocultaban. Entonces el objetivo principal de este castillo era ese que les comentaba, servir como punto estratégico, tener una vista lo más alto posible para poder ver a lo lejos, a toda la redonda, tener un panorama por si algún intruso, por si algún enemigo se acercaba hacia ellos.
Y miren chicos, alrededor de todo Capadocia hay un sinfín de miradores para ver el atardecer. Pero miren, yo les busqué uno, que lo mejor de todo es que es gratis y la vista realmente promete. Eso sí, si ustedes se hospedan en Goreme, van a tener que caminar un poquito, unos 20 minutos, pero no cae mal hacer ejercicio. Este chicos es el Goreme Panorama View. Desde aquí se ve una vista, podría decir yo que 180 al pueblito de Goreme. Y es que cuando les decía que el mirador promete, no les miento, incluso los tours que hacen aquí en Capadocia vienen a ver aquí la vista. Vénganse, me voy a acercar un ratito para que vean. Es más, ni le voy a dar pausa para que ustedes sientan que van aquí caminando conmigo. Miren, ahorita ya va a caer el atardecer, son eso de las 5:30 y el atardecer cae como a las 6:45 en una hora aproximadamente. Y bueno, miren, aquí les muestro la vista que una locura completa, aunque eso sí, no hay nada de seguridad, así que es de tener cuidadito porque si no, se me van para allá abajo, para Goreme. Y bueno, miren, con esta vista, con este paisaje de fondo, les cuento, el motivo principal por el cual los he traído aquí es para ver el atardecer. Miren, ahorita no hay casi que nadie, así que cuando caiga el atardecer tenemos casi que este lugar para nosotros. Así que chicos, editor, ahí le pone una música bien épica al atardecer, démosle. Bueno, miren chicos, la noche está cayendo, pero los hemos logrado traer al último destino. Miren, este lugar que ven aquí se llama Valle de la Imaginación. Así le han puesto popularmente, pero lo pueden encontrar en Maps con el nombre que les va a estar saliendo por acá. Lo que llama la atención de este último atractivo, uno es que es gratis y el otro es que, no chicos, de verdad, es gratis, ya que pues todo lo que hemos visto anteriormente era cobrado, pues les traigo yo una opción gratis. Lo que llama la atención de este destino, primeramente cuando uno viene conduciendo hacia este lugar, se logra encontrar paisajes como estos. Por ahí la Sofía estuvo haciendo unas tomas para el video que parecen de película, parece como que si fuese el Gran Cañón, pero turco, ¿va, Sofía? Y más que como está así atardeciendo, el color también. Es como más rojizo. ¿Va? Un contraste bien bonito. Sí, entonces bueno, la mayoría de personas vienen, dejan su auto estacionado en un costado de la calle y pues deciden adentrarse y caminar en este valle. De hecho, por allá se ven unos chicos que vienen del tour y pues uno puede andar caminando por diferentes senderos. Pero es aquí donde uno pone la imaginación. Ahí el nombre de este lugar, el Valle de la Imaginación, que pues cuando uno va caminando por ese sendero se encuentra diferentes formaciones rocosas que tienen diferentes formas. Entonces pues el objetivo principal de venir a este valle es andar caminando, andar viendo las formaciones rocosas y encontrarles una forma, andar ahí imaginando. Y pues siento que eso es bastante bonito, más que todo para los niños, venir a ver un lugar así y que anden imaginando de qué forma tiene esta roca o de qué forma tiene esta otra. Por ejemplo, no sé ustedes de qué le ven forma a este. Yo le miro como forma, sí, tiene forma como de un camello. Este que ven aquí yo le miro forma de camello. Ya si nos vamos a ver este otro que está aquí, ese yo le miro forma como que si fuese de hongo. Sí, la verdad que sí tiene forma de hongo. Ya si nos vamos a aquel otro que ven allá, tiene forma de techo de casas. Entonces vemos que está bastante turística la cosa. Miren cuántas personas han venido aquí a eso de las 6 de la tarde a poder funcionar el cerebrito, a maquinar la mente, a imaginar aquí en el Valle de la Imaginación. Uy, no hombre, miren que este le hallo forma como de un lobo aullándole a la luna con la cabeza y la nariz hacia arriba. ¿Qué opinan ustedes? ¿Parece o no parece? Ay, no hombre, miren ese, yo le hallo la forma como si fuese una mano, pero como así, ve, como así le hallo forma yo, como que la tiene así. ¿Qué verán ustedes? ¿Qué dice el público? ¿Tío Fran tiene buena o mala imaginación? Y miren, esta otra forma se ve curiosa también. Yo le miro como que si fuese un pescado partido a la mitad o también una pierna de jamón que le dieron una mordida y solamente le dejaron un pedazo.
Pero bueno, chicos, nuestra aventura en Capadocia ha terminado. Yo me despido con este bello atardecer y con estos caballitos de fondo que adornan el paisaje bastante bien. Cuéntenme qué les ha parecido en los comentarios este curioso pueblo de Turquía. A pesar de que no logramos ver los globos, siento que el día estuvo bastante movido. Encontramos lugares curiosos y bonitos para mostrarles en este video. Así que hoy sí, me despido. No olviden dejar su like, suscribirse y como siempre digo, nos vemos en la próxima.